Hola, que Dios les bendiga. Qué placer y qué bendición poder vernos ya en este nuevo año 2026 y con la misma confianza que vivimos en el 2025, poder iniciar este año que sabemos la gloria y el poder de Dios se manifestará en nuestras vidas. Y qué mejor empezar este año con un pasaje que nos habla precisamente de ese poder que se manifestó en la vida del pueblo de Israel allá en el desierto. Quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 19, todo el capítulo. Y cuando tengas la oportunidad de hacerlo, lee detenidamente todo el capítulo 19 de Éxodo. Ese capítulo viene a ser como una bisagra entre el pueblo que fue liberado de la esclavitud y el pueblo que ahora venía a ser un pueblo de pacto. Un pueblo de pacto, que es muy diferente al pueblo liberado. Ahora es un pueblo de pacto. Un pueblo en el cual el Señor se encargaría de formarlo conforme a su voluntad. Y yo creo que eso fue maravilloso y es maravilloso. Y cómo todos los eventos que sucedieron desde el momento en que Dios saca a Israel de Egipto, de su estado de esclavitud, su estado de opresión, su estado de tragedia, que para nosotros como cristianos representa el tiempo que vivimos fuera del Señor, el tiempo que vivimos en pecado, el tiempo en que no habíamos experimentado la salvación y liberación de nuestro Dios. Vivíamos esclavizados al pecado, vivíamos en nuestro propio Egipto. Cómo el Señor nos saca y cada evento que pasó, el mar, las codornices, el maná, la fuente de agua, en fin, todo lo que sucedió previo a esto sirvió para llevarlos el Señor hasta el Sinaí. Era el Sinaí el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. Y fue un encuentro maravilloso, fue un encuentro glorioso, pero lo más importante en ese encuentro fue el pacto que el Señor establece con Israel. Y en ese mismo evento, en ese mismo tiempo también, más adelante el Señor les daría los 10 mandamientos y la ley de Moisés, que sería precisamente ese instrumento de Dios para darle forma a Israel. Lo que le dio forma a Israel fue precisamente esa ley que Dios les dio para que ellos la cumplieran y de esa manera ellos tuvieran la forma que Dios quería que ellos tuvieran. Mira, Dios te ha traído hasta este lugar para hacer un pacto contigo. Ahora, el pacto, los pactos en esos tiempos, y creo que también ahora, y cada pacto se puede hacer de dos maneras, entre dos participantes. Uno, un pacto entre iguales, en donde si uno de los dos deja de cumplir el pacto se disuelve entre iguales. Y la otra manera de hacer pacto es entre grupos desiguales. Y en este caso, el pacto entre Dios e Israel es un pacto entre dos entidades desiguales, es decir, no eran iguales. Ese es Dios que estaba acá y este era Israel que estaba acá. Dios ofrece el pacto a Israel, no Israel a Dios. Son dos entidades desiguales. Cuando el Señor vino a nuestra vida e hizo pacto de salvación con nosotros, fue así. Él estaba acá y nosotros acá. De tal manera de que el que ofrece el pacto es Dios. El que nos ofreció salvación fue Dios. Nosotros, si somos sinceros, ni la estábamos buscando. ¿Por qué? Porque no podíamos buscarla. Fue porque Dios tomó la iniciativa de buscarnos.
de querer estar con nosotros, de querer establecer ese pacto con nosotros. Pudiéramos pensar en cierta manera que fue un pacto renovado porque el primero, que fue entre Adán y Eva, fue quebrado por Adán y Eva. Ahora el Señor con este pacto renueva precisamente su relación con el ser humano, en este caso a través del pueblo de Israel, y en el caso de Jesucristo a través de cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Fue el Señor quien lo ofreció, fue el Señor el que tomó la iniciativa. Él es el que está arriba en este pacto y nosotros abajo. Entonces, cuando el pacto es desigual, Él arriba y nosotros abajo, Él ofrece y nosotros aceptamos. El compromiso nuestro es de cumplir ese pacto. El Señor no va a dejar de cumplirlo. Es decir, el Señor no va a dejar de ofrecerlo. El Señor no va a dejar de ser fiel a lo que promete. Los que fallamos somos nosotros. Y el compromiso nuestro, precisamente, es a ser fieles al pacto, a ser fieles al Señor. Seguramente ahora como iglesia ya no tenemos la ley de Moisés como nuestra norma de vida, pero ahora tenemos algo más profundo, que es la ley del amor. Es la ley del amor. Dice la palabra escrita no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Es todavía más profundo. Debe ser todavía más evidente y más genuino. ¿Por qué? Porque es algo que nace del corazón. No son rituales, sino que son realidades personales. Entonces, Dios hizo pacto con Israel. Y voy a leerlo porque me gusta la frase que utiliza acá. Dice el Señor: si dieres oído a mi voz, en el versículo 5 del capítulo 19, y guardareis mi pacto. Es decir, había que cumplirlo, había que guardarlo, había que ser fiel. Dice, esa frase me encanta: vosotros seréis mi especial tesoro. En una ocasión Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, si lo trasladamos eso al Señor y nos dice que nosotros si mantenemos su pacto, si guardamos su pacto, seremos su especial ¿qué? Tesoro. Entonces el Señor nos está diciendo de que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Podemos pensar que donde esté el tesoro de Dios, que somos nosotros, ahí está su corazón. Somos un tesoro especial para Dios si guardamos su pacto. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿ya hiciste ese pacto con Dios? Bueno, yo creo que ese pacto inició en el momento en que fuiste libre de tus pecados, pero cuando pensamos en el Sinaí y pensamos precisamente en lo que implica para nosotros como iglesia, vemos el Pentecostés, vemos esa presencia del Espíritu Santo, y cuando leemos todo el capítulo 19 de aquí de Éxodo, nos damos cuenta que el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural, maravillosa, gloriosa, que fue exactamente lo mismo que pasó allá en el aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende. Y dice la palabra que sopló un viento fuerte, la tierra tembló y cayeron sobre esos 120 llamas como de fuego repartida en cada uno de ellos. Es decir, la experiencia fue gloriosa de la misma manera que fue gloriosa en el Sinaí. Yo te pregunto, ¿ya tuviste tú esa experiencia? Y cuando el pueblo de Israel festejaba el Pentecostés, festejaba precisamente el recibir la ley de Dios. Es decir, esa ley que le daría identidad, esa ley que era precisamente la prueba del pacto, era el instrumento del pacto. Y ese instrumento ahora es el Espíritu Santo en nuestros corazones, que domina nuestra vida, porque la ley debería dominar el actuar, el pensar, el hablar del pueblo. Eso era guardar ese pacto. Ahora el Señor nos manda a guardar su pacto a través de la ley del amor, es decir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y dice, y a tu prójimo como a ti mismo, es decir, la ley del amor.
¿Estás guardando ese pacto de Dios? Cuando lo haces, ciertamente te constituyes en ese especial tesoro para Dios. Que este año 2026 sea un año en donde seas tú ese especial tesoro para Dios. Que tú sepas que ese tesoro de Dios, ahí pone su corazón y ese tesoro eres tú. Porque en Cristo lo eres. Este es el tiempo, este es el año de vivir como ese especial tesoro del Padre Celestial. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y que este año 2026 sea un año lleno de victoria, lleno de poder, de amor, de gracia, de gozo y felicidad. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.